Mis padres me desheredaron por casarme con un obrero de la construcción. Lo llamaron inferior a nosotros. Ninguna llamada durante 5 años. Entonces mi madre apareció en mi puerta, temblando, con una pulsera de urgencias todavía en su muñeca. Me tendió un formulario de consentimiento doblado y susurró: necesito que leas esto antes de que tu padre. Mi nombre es María Luna. Tengo 32 años. Hace 6 años, mi padre, Vincent Luna, uno de los mayores promotores inmobiliarios de San Diego, me desheredó por casarme con un obrero de la construcción al que llamó inferior a nosotros. Ninguna llamada, ningún contacto, nada cuando nació mi hija Lily. Entonces, anoche, 18 de diciembre de 2025, mi madre apareció en mi puerta a las 9:43 de la noche temblando, con una pulsera de urgencias todavía en la muñeca, un sobre de Manila en sus manos temblorosas. Dentro, su directiva anticipada de atención médica nombrándome su agente, viejas radiografías que mostraban décadas de fracturas y un correo electrónico de mi padre de 2019 admitiendo la verdadera razón por la que me repudió. No se trataba de clase, se trataba de control. Y hoy, voy a leer cada recibo en voz alta. Si alguna vez tu familia te ha repudiado por amar a la persona equivocada, quédate conmigo. Esto empeora antes de volverse real. Si alguna vez has tenido un padre que llamó a tu cónyuge inferior a ti y luego te repudió por no abandonarlo, comenta abajo: yo he pasado por eso. Y dale me gusta a este vídeo para apoyar a quienes todavía sufren en silencio. Necesito volver al principio, a diciembre de 2018, cuando traje a Danny Sullivan a casa por primera vez. Yo tenía 25 años entonces, era consejera en el Instituto Lincoln y trabajaba con adolescentes en situación de riesgo. Había conocido a Danny en un evento comunitario 8 meses antes. Él tenía 27 años, era capataz de construcción en proyectos de viviendas asequibles. Firme, amable, el tipo de hombre que aparecía cuando decía que lo haría. Nos comprometimos ese otoño. Estaba nerviosa por llevarlo a la finca de mis padres en La Joya, pero pensé, o quizás esperé, que vieran lo que yo veía. Un buen hombre, alguien que trabajaba duro, alguien que me amaba. La cena fue a las 7:30 de una tarde de diciembre. La casa valía $2.8 millones, toda de cristal y piedra blanca con vistas a la costa. Mi madre, Diane, había puesto la mesa con la vajilla buena. Mi padre llevaba traje incluso en casa. Danny llevaba pantalones caquis y una camisa de botones. Trajo flores. Mi padre le echó un vistazo y vi cómo algo cambiaba tras sus ojos. No era ira, era cálculo. Construcción, dijo Vincent, aceptando las flores sin mirarlas. ¡Qué industrioso! ¿Y planeas mantener a mi hija con el sueldo de un capataz? Danny no se inmutó. Gano bien, señor. Y María tiene su propia carrera. Estaremos bien. Mi madre no dijo nada. Miró su plato durante toda la comida. La conversación fue educada. Mi padre hacía preguntas que sonaban a interés pero se sentían como un interrogatorio. ¿En qué proyectos trabajaba Danny? ¿Qué empresas? ¿Cuáles eran sus planes? Luego, durante el postre, mi padre se reclinó en su silla. ¿Y nunca has tenido problemas de cumplimiento?, preguntó. ¿Informes de la OSA? Danny le sostuvo la mirada. He presentado informes a la OSA cuando he visto infracciones. Es mi trabajo, señor. La seguridad es lo primero. Vi cómo la mandíbula de mi padre se tensaba. Le vi mirar a mi madre. Ella agarraba su tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Interesante, dijo mi padre. Un hombre que crea problemas a sus empleadores. Nos fuimos 1 hora después. En el coche, Danny dijo: eso ha ido bien. No tuve el valor de decirle que no había sido así. Para Navidad, la tensión había aumentado. Mi padre llamó preguntando por el proyecto actual de Danny. Mencioné que era una de sus promociones, Luna Towers, un edificio de uso mixto de $15 millones en el centro. Hubo un largo silencio en la línea. Ya veo, dijo mi padre. Hablaremos pronto. En enero de 2019, Danny presentó una queja ante la OSA. 18 infracciones de seguridad en Luna Towers.
Falta de protección contra caídas en el tercer piso. Cableado eléctrico expuesto cerca de tuberías de agua. Ningún permiso para espacios confinados para trabajos de servicios subterráneos. Montaje inadecuado de andamios. Faltaban los registros de lesiones. Lo documentó todo. Fotos con fecha y hora de las 6:15 de la mañana del 12 de enero. Coordenadas GPS, 445 Broadway, centro de San Diego. Presentó el informe el 15 de enero. La OSA investigó. Citaron a la empresa de mi padre. $68.000 en multas. Mi padre me llamó el 8 de febrero. Exigió que fuera a su oficina en La Joya. ¿Sola? ¿Fue? No perdió el tiempo. Necesitas convencer a tu prometido de que retire esa denuncia. No puedo hacer eso, dije. Y no lo haría. Esas infracciones podrían haber matado a alguien. Esto me costará 200.000 en retrasos y reparaciones, dijo. Está tratando de avergonzarme, de dañar mi reputación. Está haciendo su trabajo. Mi padre se levantó, caminó hacia la ventana. Cuando se volvió, su voz era baja, fría. Entonces lo estás eligiendo a él por encima de tu familia. Denunció infracciones de seguridad. Eso no es. La gente como él no entiende cómo funcionan los negocios a este nivel, dijo mi padre. Está por debajo de la discreción con la que opera esta familia, por debajo de la posición para la que fuiste criada. Me le quedé mirando. ¿Estás diciendo que esto es por una cuestión de clase? Estoy diciendo, dijo mi padre, que tienes que decidir qué importa más, un obrero de la construcción que no conoce su lugar, o tu familia, tu herencia, tu futuro. Mi madre estaba de pie en un rincón de la oficina. Las lágrimas corrían por su rostro. No emitió ningún sonido. Mamá, dije. Ella se dio la vuelta. Me fui. Llamé a Danny desde mi coche y se lo conté todo. Estuvo en silencio durante un largo rato. No voy a retirar la denuncia, dijo finalmente. No puedo. Esos trabajadores merecen estar seguros. Lo sé, dije. No te lo pediría. Esto se va a poner peor, María. Lo sé. Nos casamos el 20 de marzo de 2019. En el ayuntamiento, una ceremonia pequeña. Vinieron mis amigos profesores. Vino el equipo de Danny. Nadie de mi familia. El día antes de la boda, llegó una carta del abogado de mi padre, del bufete Baster & Chen. Me informaba de que había sido eliminada del testamento. Mi fondo fiduciario de mi abuela materna quedaba suspendido a la espera de una revisión. La carta concluía, su elección de aliarse con un hombre de juicio cuestionable y de una posición inferior refleja valores incompatibles con el legado de la familia Luna. Llamé al móvil de mi madre 14 veces esa semana. Las llamadas entraban al principio, solo sonaban y sonaban. Para abril, el número estaba bloqueado. Los años que siguieron fueron duros de maneras que no esperaba. No por el dinero. Danny y yo nos las arreglamos, sino por lo que no sabía que estaba sucediendo. A partir de mayo de 2019, Danny no conseguía trabajo. Solicitó empleo en grandes contratistas, empresas con las que había trabajado durante años. 11 solicitudes entre mayo y agosto, 0 respuestas. Ofertas de trabajo que le llegaban eran repentinamente rescindidas después de las verificaciones de antecedentes. Llamó a antiguos supervisores. Estaban incómodos, evasivos. Uno finalmente le dijo extraoficialmente, se dice que Vincent Luna te ha puesto en una lista. Nadie quiere problemas con él. Para septiembre, Danny estaba efectivamente en la lista negra en San Diego. Yo estaba embarazada de 8 meses de nuestra hija, Lily. Teníamos ahorros, pero se estaban agotando. Danny cambió de rumbo. En octubre de 2020, el mismo mes en que nació Lily, presentó los documentos para crear su Givan Safety Consulting, una sociedad de responsabilidad limitada. Y utilizó su certificación de la OSA para ofrecer formación sobre cumplimiento a contratistas más pequeños que no podían permitirse tomar atajos. El primer año, ganó 85.000, apenas cubría los costes. Pero el negocio creció año tras año.
El boca a boca de empresas que valoraban hacer las cosas bien. Para 2025, tenía 6 empleados y 40 empresas clientes. Los ingresos alcanzaron los 850.000 al año. Nunca se quejó, nunca dijo que se arrepintiera del informe de la OSA. Pero a veces lo veía, tarde en la noche, mirando fotos de Luna Towers, los andamios inseguros, los cables expuestos. Nadie resultó herido, decía. Eso es lo que importa. Mientras tanto, me volqué en mi trabajo. Para 2025, era la consejera principal en Lincoln Inn, con 32 estudiantes a mi cargo, 18 en situación de riesgo, 7 con violencia familiar documentada. Era buena en ello. Podía detectar a un padre controlador a una milla de distancia, ver las señales de abuso que los niños intentaban ocultar. Me sentaba con adolescentes aterrorizadas por sus padres y las ayudaba a crear planes de seguridad, encontrar recursos, construir rutas de escape. La ironía no se me escapaba. Podía verlo en la familia de todos los demás. Pero cuando pensaba en mi propia madre, todo lo que sentía era ausencia, como un diente que falta, un espacio donde debería haber habido algo. Redacté correos electrónicos para ella 6 veces en 2024, escribí largos mensajes preguntándole si alguna vez pensaba en conocer a Lily, si se arrepentía de haberme repudiado, si alguna parte de ella se preguntaba si había tomado la decisión equivocada. Borré los 6. Nunca envié ni uno solo. Compramos una casa en North Park en 2023. 685.000, 3 dormitorios, 2 baños. Un esfuerzo financiero, pero lo conseguimos. Era modesta en comparación con la finca de mis padres en La Joya, pero era nuestra. Lily empezó el jardín de infancia en otoño de 2025. Tenía 5 años, era inteligente, divertida. A veces preguntaba por qué no tenía una abuela como los otros niños. Yo le decía, algunas familias son diferentes, cariño. Y no pasa nada. Ella lo aceptaba. Los niños lo hacen. Pero en noviembre de 2025, le dije a Danny, a veces me pregunto si piensa en Lily, si se arrepiente. Quizás sí, dijo Danny. Luego recuerdo que ella tomó su decisión. 3 semanas después, sonó el timbre. Eran las 9:43 de la noche. Miré por la mirilla. Era mi madre. Abrí la puerta. Tenía 65 años, pero parecía mayor, más delgada. Llevaba un cardigan manchado y le temblaban las manos. Una pulsera de urgencias colgaba de su muñeca derecha. Hospital Sharp Memorial. Identificación del paciente SM82615. Ingresada a las 6:20 de la tarde. Dada de alta a las 8:55 de la tarde. El sello de la fecha decía 18 de diciembre de 2025. Tenía la muñeca envuelta en un vendaje elástico. María, dijo, por favor, no tengo mucho tiempo. Tu padre cree que estoy en Walgreens. No podía hablar. 6 años. 6 años, 7 meses, y ahora estaba aquí, sangrando en la noche. Me tendió un sobre de Manila. Su agarre era tan fuerte que sus nudillos estaban blancos como el hueso. Necesito que seas mi agente de atención médica, dijo. Ya lo he firmado. Solo, por favor, léelo antes de que tu padre se entere de que he venido. Tomé el sobre. Dentro había formularios. Directiva anticipada de atención médica de California, 5 páginas. Autorización IPAA, informe de alta hospitalaria. Su firma en la directiva era temblorosa pero legible. Fechada el 18 de diciembre de 2025. Mamá, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? No puedo explicarlo aquí, dijo. Su voz se quebró. Lee las notas del alta. Lee todo antes de que se entere. Los faros de un coche barrieron la calle. Mi madre se encogió como si la hubieran golpeado. Tengo que irme, dijo. Se apresuró hacia un Lexus plateado aparcado a 2 casas de distancia, no delante de la mía. Se había estado escondiendo. Me quedé en la puerta sosteniendo el paquete mientras se alejaba. Danny apareció detrás de mí. Era tu madre, dije. Después de 6 años. Comprobó la cámara del timbre.
Marca de tiempo. Llegada a las 9:43, salida a las 9:51. Visita de 8 minutos. ¿Qué quería?, preguntó. Quiere que tome sus decisiones médicas, dije. Algo va mal. Abrí el informe de alta. Bajo motivo de la visita, caída en casa, posible síncope. Bajo lesiones, contusión en la muñeca, sensibilidad en las costillas, equimosis facial. Equimosis. Moratones. Llamé al móvil de mi madre, todavía bloqueado. La llamada no se completó. Llamé al hospital SAR Memorial, pregunté por la enfermera del turno de noche en urgencias. Habla Jennifer, dijo una mujer. ¿En qué puedo ayudarla? Mi madre fue tratada allí esta noche, Diane Luna. Tengo su autorización y PA firmada. Soy su nueva agente de atención médica. Necesito saber qué pasó. Le envié fotos de los formularios por mensaje de texto. Ella los verificó. Sí, dijo Jennifer. La señora Luna estuvo aquí, fue tratada y dada de alta, pero la doctora Ortiz marcó el expediente. ¿Marcado por qué? Debería venir, dijo Jennifer. O revisar los registros usted misma. Ahora tiene acceso. Llegué al SAR Memorial a las 10:35. Urgencias era brillante y estéril, olía a antiséptico y a miedo. El departamento de registros médicos estaba cerrado, pero urgencias tenía acceso. Mostré mi autorización y PA. La médica de guardia salió. La doctora Ellen Ortiz, de unos 40 años, ojos tranquilos, trato directo. Su placa de identificación decía que llevaba 17 años en SAR. Sacó el expediente. Las lesiones de su madre son consistentes con una caída, dijo. Pero el patrón de fracturas antiguas en la radiografía. Eso es lo que me preocupó. Presenté un informe a los servicios de protección de adultos. Es obligatorio cuando vemos esto en pacientes mayores de 65 años. Abrió las imágenes en la pantalla de un ordenador y la giró hacia mí. Vea aquí, dijo, señalando. Fractura antigua de costilla, curada. Clavícula, curada. Muñeca, rotura anterior. La de esta noche es la cuarta lesión de la que puedo ver evidencia solo en estas imágenes. La habitación se inclinó. Me agarré al borde del escritorio. ¿Cuántas ha tenido en realidad?, preguntó la doctora Ortiz. No lo sabía. No sabía nada. Con su autorización y PA, continuó la doctora Ortiz, puede acceder al historial completo de su madre en el SAR Memorial. Nuestros registros electrónicos se remontan a 2003. Pero, María, ¿estás segura de que quiere ver esto sola? Asentí. No podía hablar. Abrió 3 visitas a urgencias en el sistema de SAR. 14 de junio de 2003. Yo tenía 10 años. Lesión, fractura de clavícula, moratones faciales. Causa declarada, caída por las escaleras en casa. Las notas del médico tratante decían, paciente nerviosa. Evita el contacto visual. Marido presente. Responde a todas las preguntas. Patrón de lesiones inconsistente con el mecanismo de caída declarado. Se recomendó seguimiento. Paciente declinó. Mi padre había estado allí en urgencias, hablando todo el tiempo. Recordaba ese verano. Mi madre llevó el brazo en cabestrillo durante semanas. Dijo que se había tropezado llevando la ropa sucia al sótano. Yo tenía 10 años. Le creí. Había una nota al final. Se solicitó consulta con trabajo social. Paciente rechazó entrevista privada. ¿Caso cerrado? Bajé la página. 22 de agosto de 2016. Yo tenía 23 años. Estaba en la universidad en San Francisco. Lesión, costilla rota. Quemadura de 2º grado en el antebrazo izquierdo. Causa declarada, accidente en la cocina, agarró una sartén caliente, se cayó contra la encimera. El nombre de la doctora Ellen Ortiz también estaba en este. Ella había estado allí. Sus notas, patrón de quemadura circular, 4 centímetros de diámetro, consistente con un objeto presionado contra la piel, no con un movimiento de agarre.
fractura de costilla lateral. Típica de un golpe directo en lugar de un impacto por caída. Se presentó un informe de violencia doméstica según el protocolo. La paciente negó el abuso cuando el trabajador social hizo el seguimiento. La quemadura medía 4 centímetros, circular, como si alguien le hubiera presionado algo caliente contra la piel y lo hubiera mantenido allí. Recordaba esa llamada, agosto de 2016. Estaba en la orientación de la universidad. Mi madre llamó, dijo que había tenido un pequeño percance en la cocina. Nada serio. Le pregunté si necesitaba que volviera a casa. Dijo que no. Que estaba bien. No volví a casa. Fui a la visita actual. 18 de diciembre de 2025. Lesión, fractura de muñeca, radio distal, contusión en las costillas, equimosis facial, área periorbital izquierda. Causa declarada, caída por las escaleras. Las mismas escaleras que en 2003. Las notas de la doctora Ortiz eran clínicas pero claras. Patrón de lesiones defensivo. Fractura de muñeca típica de un movimiento de bloqueo. Moratones faciales consistentes con un golpe directo. No una caída. La radiografía muestra una fractura aguda más múltiples fracturas antiguas curadas. La paciente tiene un diagnóstico de Alzheimer en etapa inicial según los registros de su médico de atención primaria. Informe a los APS presentado a las 8:30 p.m. del 18 de diciembre debido a un patrón de lesiones inexplicables en un adulto vulnerable. Marca de tiempo de la radiografía, 7:05 de la tarde. Las imágenes mostraban la rotura reciente y las sombras de las antiguas debajo. Me senté en esa sala de consultas del hospital durante 45 minutos, solo leyendo. Los recuerdos volvieron. No recuerdos nuevos, sino antiguos. Pero los estaba viendo de manera diferente ahora. Yo tenía 8 años. Mi padre gritando detrás de una puerta cerrada. Un estruendo. Mi madre apareció 20 minutos después con una bolsa de hielo en la muñeca. Me dijo que solo habían tenido un desacuerdo. Que los adultos a veces discutían, que no pasaba nada. Tenía 15 años, en verano. Mi madre llevaba mangas largas incluso con el calor. Le pregunté por qué. Dijo que le salían moratones con facilidad, que era anémica, que debería tomar más hierro. Tenía 23. Esa llamada de la universidad. La voz de mi madre tan tensa que podría romperse. Estoy bien, cariño, solo soy torpe. Soy consejera. Enseño a las adolescentes a detectar estos patrones, a nombrar lo que les está sucediendo, a ponerse a salvo. Y no lo vi en mi propia madre durante 30 años. Conduje a casa justo después de la medianoche. La casa estaba a oscuras excepto por la luz del porche que Dani había dejado encendida. Entré en silencio, dejé el paquete en la mesa de la cocina. Lily apareció en el umbral, 5 años, el pelo revuelto por el sueño, agarrando su osito de peluche. Mami, ¿por qué estás triste? Me arrodillé, la abracé, dejé que hundiera su cara en mi hombro para que no viera mis lágrimas. A veces los adultos tienen noches difíciles, cariño. Pero estoy bien. Es porque la abuela no viene a mi cumpleaños. Se me cortó la respiración. ¿Karine? La abuela de Emma trae pastelitos y la abuela de Tyler le enseña a tocar el piano. ¿Por qué yo no tengo una? La abracé más fuerte. Algunas familias necesitan mucho tiempo para aprender a amar de la manera correcta. Pero estoy tratando de cambiar eso. ¿Te lo prometo? Asintió contra mi hombro. Vale, mami. La llevé de vuelta a la cama, la arropé, le besé la frente. Cuando volví a bajar, mi teléfono sonaba. Número desconocido. Respondí. ¿Es usted María Luna? La voz de una mujer, mayor, cautelosa. Sí. Soy tu tía, Susan Walsh. Necesito hablar contigo sobre tu madre. No recordaba tener una tía. Soy la hermana menor de Diane, dijo Susan. Estoy alejada de la familia desde 1995, pero tu madre me dio tu número hace años. Me hizo prometer que la llamaría si alguna vez necesitaba ayuda y no podía pedirla ella misma. Hizo una pausa.
Oí tráfico de fondo. Me envió un mensaje de texto esta noche, dijo Susan, a las 9:15. Decía, fui a ver a María. Si Vincent se entera, llama a mi hija. Necesita saberlo. ¿Saber qué? Pregunté. Todo, dijo Susan. Vivo en Carlsbad, 30 minutos al norte. ¿Puedes reunirte conmigo esta noche? Hay cosas sobre tu padre que necesitas saber antes de volver a verlo. Me reuní con Susan en un Denny's en Mira Mesa Boulevard. Medianoche. El lugar estaba casi vacío. Luces fluorescentes zumbando sobre nuestras cabezas. Tenía 63 años. Parecía una versión mayor y más dura de mi madre. La misma estructura ósea. Los mismos ojos tristes. Pero los suyos tenían ira. Se deslizó en la cabina número 7, en la esquina, con una carpeta de cuero desgastada. Me fui en 1995 porque no podía seguir mirando, dijo, y no podía hacer que se fuera. Abrió la carpeta. Dentro había fotografías, entradas de diario, documentos que aún no entendía. Lo documenté todo, dijo Susan. Pensé que si alguna vez tenía que testificar, necesitaría pruebas. La primera foto era de la Navidad de 1992. Mi madre con un jersey de cuello alto. Se podía ver el borde de un moratón en su cuello. Yo habría nacido un año después. La entrada del diario de Susan de julio de 1994, Diane llamó a las 2 de la madrugada. Vincent le rompió la nariz. Dice que se chocó contra una puerta. La llevé a urgencias en Oostenside, lejos de su barrio. Me hizo prometer que no se lo diría a nadie. Una foto de 1995. El brazo de mi madre enyesado. Mi padre a su lado, sonriendo para la cámara. Un informe de urgencias de Scripps en Encinitas. Abril de 1995. Fractura de radio. La paciente declara una caída accidental. Susan guardó copias. Intenté 8 veces que se fuera, dijo Susan. ¿8? Siempre decía lo mismo. ¿Qué pensará la gente? Es un hombre de negocios respetado. ¿Quién me creería? Y luego estabas tú. Susan continuó. Tenías 3 años cuando me fui. Dijo que no podía irse porque tú necesitabas estabilidad, un padre, una familia que pareciera correcta desde fuera. No podía respirar. Me enfrenté a Vincent en la cena de Pascua de 1995, dijo Susan. Le dije que sabía lo que estaba haciendo, que lo haría público si no paraba. Sacó otra entrada del diario. Vincent me dijo que si volvía a hablar de asuntos familiares privados, me demandaría por difamación y se aseguraría de que nunca volviera a ver a Diane ni a María. Tu madre me suplicó que parara. Que lo dejara estar. Así que lo hice. Me fui. El 23 de abril de 1995. Hace 30 años. No he tenido contacto con tu madre desde entonces, dijo Susan. Hasta esta noche. Su mensaje pidiendo ayuda. Miré las fotografías, las entradas del diario. 30 años de pruebas, 30 años de mi tía intentando salvar a mi madre y mi madre eligiendo quedarse. Cuando te casaste con Danny, dijo Susan, supe que Vincent se intensificaría. Los hombres como él, cuando pierden el control de una cosa, aprietan su agarre en todo lo demás. ¿Qué hizo Danny?, preguntó Susan. ¿Qué hizo que Vincent se enfadara tanto? Le conté lo del informe a la OSA, Luna Towers, las infracciones de seguridad, la multa de $68.000. El rostro de Susan cambió. La comprensión apareció. Oh, Dios, dijo. María, tu marido no solo denunció infracciones. Expuso a Vincent como alguien que toma atajos, que valora el beneficio por encima de la seguridad, por encima de la gente. Esa es la única cosa que Vincent no podía controlar o comprar, la verdad en un registro oficial del gobierno. Se inclinó hacia adelante. Tu padre no te desheredó porque Danny sea un obrero de la construcción. Te desheredó porque Danny es un hombre que no puede controlar. Un hombre que piensa que las reglas se aplican a todos por igual. Y eso lo aterrorizó. Conduje a casa a la 1:30 de la mañana. Le conté todo a Danny.
Los informes médicos, Susan, el patrón que se remontaba antes de que yo naciera. Danny estaba en silencio. Luego dijo, hay algo que necesito enseñarte. Eran la 1:45 de la madrugada. Me llevó a su oficina en casa, sacó una caja de archivos del armario con la etiqueta Luna Towers 2019. He esperado 6 años para que esto importara, dijo. La abrió. Informe de la OSA, fotos, correos electrónicos, capturas de pantalla de mensajes de texto, registros de construcción, todo. El informe oficial, número de caso de la OSA 2019, SD 04182, presentado el 15 de enero de 2019. 18 infracciones documentadas. 6 infracciones de protección contra caídas. No había barandillas en el borde del tercer piso donde los trabajadores instalaban ventanas. 4 infracciones eléctricas. Cableado expuesto cerca de tuberías de agua en el sótano. 3 infracciones de espacios confinados. No había permisos para que los trabajadores entraran en bóvedas de servicios subterráneos. 2 infracciones de andamios. Montaje inadecuado. Faltaban pestillos de seguridad. 3 infracciones en el mantenimiento de registros. No había registros de lesiones publicados en el lugar. Las fotos tenían fecha y hora. 12 de enero de 2019, 6:15 de la mañana. Cada una tenía metadatos. Coordenadas GPS. Emplazamiento de Luna Tower, 445 Broadway, centro de San Diego. El teléfono de Danny, sus fotos, sus pruebas. La OSA investigó, dijo Danny. Citaron a la empresa de Vincent. 68.000 es un registro público. Cualquiera puede consultarlo. Me enseñó más. Un mensaje de texto del 3 de febrero de 2019. Número desconocido. Cometiste un gran error, Sullivan. Vincent Luna no olvida. Cadenas de correos electrónicos de marzo de 2019. Solicitudes de empleo a 3 grandes contratistas. Todas rechazadas tras la comprobación de referencias. Un correo electrónico de Pacific Coast Builders con fecha del 15 de marzo. Tras una revisión más detallada, hemos decidido seguir adelante con otros candidatos. Un mensaje de LinkedIn de un antiguo compañero de trabajo. Abril de 2019. Tío, he oído que Vincent Luna te ha puesto en la lista negra de la Asociación de Contratistas. Dijo que eras un soplón poco fiable. Lo siento, tío. No pude probarlo, dijo Danny. Pero lo sabía. Explicó cómo había creado Sullivan Safety Consulting. No porque quisiera ser dueño de un negocio, sino porque tenía que sobrevivir. Si no podía trabajar para ellos, trabajaría al margen de ellos, dijo, enseñando seguridad a empresas más pequeñas que no podían permitirse tomar atajos. La cronología de los ingresos. 2020, 85.000, apenas cubriendo gastos. 2021, 180.000. 2023, 520.000. 2025, 850.000, 6 empleados ahora, 40 empresas clientes. 3 de esas empresas eran a las que Vincent había intentado socavar en licitaciones. Lo curioso, dijo Danny, es que cuando enseñas a la gente a hacer las cosas bien, dejan de necesitar a promotores que toman atajos. El mes pasado, continuó Danny, me invitaron a hablar en la reunión anual de la Asociación de Constructores de San Diego sobre la cultura de seguridad. Vincent estaba entre el público. ¿Qué pasó?, pregunté. Se fue a la mitad. Danny sacó un documento más. La resolución final de la OSA sobre Luna Towers, fechada en junio de 2019. Leí el texto. Las infracciones repetidas en múltiples categorías de seguridad sugieren un patrón de desprecio deliberado por la seguridad de los trabajadores en busca del cumplimiento de plazos y del beneficio. Ese lenguaje estaba permanentemente en el historial de la empresa de Vincent. Para siempre. Cada vez que alguien busca Luna Development, dijo Danny, ve eso. No pudo enterrarlo. No pudo sobornar a nadie para que desapareciera, así que intentó enterrarme a mí en su lugar. Y cuando eso no funcionó, dijo Danny en voz baja, se aseguró de que tu madre nunca te contactara. Porque si nos íbamos de la familia, el recordatorio desaparecía. Me quedé sentada con eso,
procesándolo. Mi marido no había sido inferior a nosotros, había sido incontrolable. Ese era el pecado. Empecé a revisar el paquete de mi madre con más cuidado. La directiva de atención médica, la autorización IPAA, el informe de alta. En el fondo del sobre, doblado en pequeño, había otro trozo de papel. Una impresión de un correo electrónico de bluna@lunadevelopments.com@luna1960@gmail.com. Fecha, 10 de febrero de 2019. Asunto, la decisión de María. Diane. He terminado de discutir esto. María eligió a un obrero de la construcción que no entiende su lugar. Presentó una queja que me costó $200.000 y dañó mi reputación con la ciudad. No es inferior a nosotros por su trabajo. Muchos contratistas saben cuándo mantenerse en su sitio. Es inferior a nosotros porque carece de discreción, lealtad y respeto por cómo funcionan las cosas a nuestro nivel. Tu hija eligió a un hombre que no puedo controlar. Eso la convierte en un lastre. Está fuera del testamento, fuera del fideicomiso y fuera de nuestras vidas. No se trata de clase. Se trata de juicio. Es el tipo de hombre que piensa que las reglas se aplican a todos por igual. Ese tipo de ingenuidad es peligrosa en nuestros círculos. Si la contactas, la estás eligiendo a ella por encima de mí. Y ya sabes lo que pasa cuando me desafías. 10 de febrero de 2019. 18 días después de mi boda. Mi padre lo escribió él mismo, con sus propias palabras. No se trata de clase. Se trata de control. No podía controlar a Danny, así que yo tenía que ser eliminada. Mi madre había impreso este correo, lo había doblado, lo había escondido en el paquete que me trajo. La última línea, y ya sabes lo que pasa cuando me desafías. Una amenaza por escrito. Había más en el sobre, en las 3 páginas de papel de cuaderno. Una caligrafía que reconocí, las entradas del diario de mi madre, escondidas en el bolsillo de un abrigo viejo a juzgar por las marcas de los pliegues y la tinta desvaída. Entrada 1. Junio de 2003, después de la fractura de clavícula. Hoy me he vuelto a caer por las escaleras. Vincent dice que debo guardar silencio porque María es todavía joven. Tengo miedo de que si hablo, me la quite. Todo lo que puedo hacer es abrazarla mientras duerme y rezar. Entrada 2. Agosto de 2016. Después de la quemadura. María llamó desde San Francisco. Le dije que solo era un accidente de cocina. Me temblaba la mano cuando sostenía el teléfono. Si supiera la verdad, me odiaría por no protegerla. Entrada 3. Febrero de 2019. Después de que me repudiaran. Vincent borró el número de María de mi teléfono. Imprimí el correo que envió y lo escondí en la caja de zapatos debajo de las escaleras. Algún día, si encuentro el valor, María tendrá la prueba. No me queda mucho tiempo. Las leí 2 veces. 3 veces. Mi madre había estado documentando, guardando pruebas, planeando un día que no sabía que llegaría. ¿Crees que mi madre debería haber dicho la verdad, haber permanecido en silencio para sobrevivir o haberse enfrentado a mi padre? Comenta tus pensamientos abajo y suscríbete para ver qué pasa después en el hospital donde todo cambió para siempre. Llamé a la doctora Ortiz en el SARP Memorial a la mañana siguiente, 20 de diciembre. Necesito programar una conferencia de cuidados, dije, para mi madre. Necesito que se asegure de que los servicios de protección de adultos estén allí. Por supuesto, dijo la doctora Ortiz. Y necesito que contacte a Vincent Luna, dije. Dígale que si quiere tener alguna opinión en el cuidado de su esposa, necesita presentarse oficialmente. Hubo una pausa en la línea. ¿Estás segura?, preguntó la doctora Ortiz. Estoy segura. Esa tarde, mi teléfono sonó. Vincent Luna. La primera llamada en 6 años y 9 meses. Respondí. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Su voz era tensa. Furia controlada. Cuidando de mamá, dije. Como deberías haber estado haciendo tú. No tenía derecho a firmar esos formularios. No está en su sano juicio. El Alzheimer en etapa inicial no significa que carezca de capacidad,
dije. La doctora Ortiz la evaluó. Es competente para tomar esta decisión. Esto es por ese maldito informe de la OSA, ¿verdad?, dijo Vincent. Tu marido todavía está resentido porque lo aparté. No, papá. Esto es por los informes médicos de 2003 y 2016. ¿Y de la semana pasada? Silencio en la línea. Podía oírle respirar. El temporizador de la llamada en mi teléfono marcaba 2 minutos y 47 segundos restantes. No sabes de lo que estás hablando, dijo finalmente. Su voz bajó de tono. La doctora Ortiz presentó un informe a los APS, dije. Los servicios de protección de adultos ya están involucrados. Va a haber una conferencia de cuidados en el SARP Memorial el 23 de diciembre. Estás invitado. De hecho, es obligatorio. Estás cometiendo un error, dijo Vincent. Esto destruirá la reputación de nuestra familia. Tú ya lo hiciste, dije. Yo solo me estoy asegurando de que todos lo sepan. Lucharé contra esto. Probaré que es incompetente. Yo. Entonces tendrás que explicar el patrón, dije. Delante de médicos, trabajadores sociales, funcionarios del condado. Adelante. Tomé aliento. Nos vemos en el hospital, papá. Trae a tu abogado si quieres. Yo voy a traer la verdad. Colgué. Danny me miró. ¿Estás bien? Me he estado preparando para esto toda mi vida, dije. Simplemente no lo sabía. 23 de diciembre de 2025. 2 de la tarde. Hospital SARP Memorial, sala de conferencias familiares 3B, tercer piso. Ventanas que dan al aparcamiento. La sala medía 14 por 12 pies. Mesa redonda, 7 sillas. Presentes, yo, Danny, mi madre, mi padre con su abogado, Gerald Brennan de Brennan and Associates, la doctora Ellen Ortiz, Karen Rodríguez, trabajadora social del hospital con 15 años de experiencia, Mónica Patterson, trabajadora social de los APS del condado de San Diego, y por altavoz. Susan Walsh, llamando desde Carlsbad. Cuando mi padre entró y vio el nombre de Susan en la pantalla de la llamada de conferencia, su rostro se puso blanco. La doctora Ortiz abrió la reunión. Estamos aquí para discutir el estado médico actual y la planificación de cuidados de Diane Luna, dijo. A la señora Luna se le ha diagnosticado la enfermedad de Alzheimer en etapa inicial. Ha ejecutado correctamente una directiva anticipada de atención médica que designa a su hija, María Luna, como su agente de atención médica. Esta designación es legalmente vinculante. El abogado de Vincent habló. Mi cliente se opone a esto. La señora Luna fue coaccionada. La voz de mi madre, suave pero clara, no fui coaccionada. Todos se giraron. Era la primera vez que hablaba. La sala se quedó en silencio. Mi padre la miró fijamente. Diane, no sabes lo que estás diciendo. Estás confundida. No estoy confundida, dijo ella. La doctora Ortiz continuó. Con la autorización IPA de la señora Luna ya concedida a su hija, voy a presentar el historial médico relevante. Mostró los registros en la pantalla. Junio de 2003, fractura de clavícula, moratones faciales. Causa declarada, caída por las escaleras. Agosto de 2016, fractura de costilla, quemadura de segundo grado en el antebrazo. Causa declarada, accidente de cocina. Diciembre de 2025. Fractura de muñeca, moratones faciales, contusión en las costillas. Causa declarada, caída por las escaleras. Las imágenes de las radiografías aparecieron en la pantalla. Las fracturas antiguas, las roturas curadas, innegables. Estas lesiones abarcan 22 años, dijo la doctora Ortiz. El patrón es consistente con un trauma repetido. Mónica Patterson, la trabajadora social de los APS, se dirigió a mi padre. Señor Luna, ¿puede explicar estas lesiones? ¿Accidentes?, dijo Vincent. Mi esposa es torpe. Esto es indignante. Karen Rodríguez, la trabajadora social, habló. Los registros del hospital muestran que usted estuvo presente durante 2 de estas visitas a urgencias, señor Luna.
Usted fue el único que habló. Su esposa apenas habló. La voz de Susan llegó a través del altavoz, clara, firme. Me gustaría añadir algo. La mandíbula de mi padre se apretó. Susan describió la década de 1990, sus intentos de ayudar, las amenazas de Vincent en 1995. Vincent me dijo que si alguna vez hablaba de lo que había visto, se aseguraría de que nunca volviera a ver a mi hermana, dijo Susan. Diane me suplicó que me callara, así que me fui durante 30 años. Esto es un rumor de un pariente alejado con ganas de venganza, dijo Vincent. Tengo fotos, dijo Susan. Entradas de diario, informes de urgencias de los años 90 a los que la llevé yo misma. ¿Quiere que se los envíe al investigador del condado? El abogado de mi padre se inclinó y le susurró algo. El rostro de Vincent se sonrojó. Entonces hablé yo. Me gustaría abordar por qué mi padre realmente me repudió hace 6 años. Saqué la cronología. El informe de la OSA de Danny de enero de 2019. La represalia, el repudio. Danny presentó las pruebas. La queja, número de caso 2019 SD 04182. Fotos de las infracciones, la multa de $68.000. El señor Luna no desheredó a María porque yo sea un obrero de la construcción, dijo Danny, su voz tranquila, factual. La desheredó porque presenté una queja de seguridad que no pudo controlar ni enterrar. Puse el correo electrónico de Vincent en la pantalla. 10 de febrero de 2019. Lo leí en voz alta, palabra por palabra. Es inferior a nosotros porque carece de discreción, lealtad y respeto por cómo funcionan las cosas a nuestro nivel. Es el tipo de hombre que piensa que las reglas se aplican a todos por igual. Ese tipo de ingenuidad es peligrosa en nuestros círculos. Silencio atónito. Continué. Si la contactas, la estás eligiendo a ella por encima de mí. Y ya sabes lo que pasa cuando me desafías. Ese correo electrónico era correspondencia privada, dijo Vincent. No tienes derecho. Mamá me lo dio, dije. Lo guardó durante 6 años, junto con entradas de diario que documentan lo que le hiciste. Levanté las páginas escritas a mano. Junio de 2003. Tengo miedo de que si hablo, me la quite. Agosto de 2016. Si supiera la verdad, me odiaría por no protegerla. Febrero de 2019. Imprimí el correo y lo escondí. Algún día María tendrá la prueba. Mi madre lloraba en silencio. Pero no apartó la mirada. Vincent se puso de pie, la furia rompiendo el control. Esto es una trampa, una conspiración. Ese obrero de la construcción envenenó la mente de mi hija. ¿Y ahora? Señor Luna, dijo Mónica Patterson. Siéntese. No lo hizo. Yo construí esta familia. La voz de Vincent se elevó. Lo he proporcionado todo. Diane, diles. Diles que esto es una tontería. Mi madre levantó la vista. Le temblaban las manos, pero su voz era firme. No es una tontería, Vincent. Es la verdad. Y estoy cansada. No lo dices en serio. Estás confundida. El Alzheimer. No estoy confundida sobre esto, dijo mi madre. Debería haberte dejado hace 30 años. Debería haber protegido a María. No lo hice. Pero la estoy protegiendo ahora. Eran las 2:38 de la tarde, 38 minutos de conferencia. El momento más poderoso de mi vida. Vincent se volvió hacia mí. Has destruido a esta familia. Le sostuve la mirada, la voz tranquila, fría. No, papá. Eso lo hiciste tú cuando le pegaste a mamá la primera vez. Cuando me enseñaste que el amor se parece al miedo. Cuando elegiste el control por encima de tu propia hija. Hice una pausa. No estoy aquí para destruir nada. Estoy aquí para terminarlo. El ciclo se detiene conmigo. Mónica Patterson habló. Señor Luna. Basado en la evidencia presentada y la declaración de la paciente, los APS abrirán una investigación formal. A la señora Luna se le proporcionarán recursos de planificación de seguridad.
La doctora Ortiz dijo: «Señora Luna, puede quedarse en nuestro centro de cuidados de transición para observación. Tenemos habitaciones seguras. No tiene que volver a casa». Mi madre asintió. «Me gustaría». Vincent agarró su maletín, se volvió hacia su abogado. «Nos vamos. Esto es un tribunal de pacotilla». Miró a mi madre una última vez. «Si te quedas aquí, los estás eligiendo a ellos por encima de mí, por encima de todo lo que construimos». La voz de mi madre era apenas un susurro. «No queda nada que elegir, Vincent. ¿Te aseguraste de eso?» Vincent salió furioso. Su abogado se quedó. «Señora Luna, si cambia de opinión». «No lo hará», dije. «Puede irse». La conferencia terminó a las 2:52. 52 minutos en total. Mónica Patterson me entregó un paquete, un plan de seguridad de los APS, información sobre la orden de alejamiento, recursos legales. Al salir de la sala, vi a Vincent a través de la ventana en el aparcamiento, hablando por teléfono, paseando, gesticulando, todavía tratando de controlar algo. Mi madre se quedó en la unidad de cuidados de transición de SARP durante 8 días, hasta después de Año Nuevo. La trabajadora social del hospital la ayudó a solicitar una orden de alejamiento. Orden temporal concedida. 30 de diciembre, Tribunal de Familia del Condado de San Diego. Número de caso L 2025-00009382. Jueza Marta Simmons presidiendo. A Vincent se le prohibió el contacto durante 3 años. Tenía que mantenerse a 100 yardas de distancia. No se opuso. Su abogado presentó un aviso: el señor Luna no se opondrá a la orden. En enero, los APS abrieron su investigación formal. El Departamento de Edificación de la ciudad reabrió discretamente las revisiones de 3 de los proyectos pasados de Vincent. 2 clientes rescindieron contratos, un proyecto de vivienda comunitaria, una promoción de uso mixto. Su abogado sugirió que Vincent tomara una baja médica, que se apartara de los roles públicos. El San Diego Business Journal publicó una pequeña nota el 15 de enero: Luna Development se reestructura en medio de preocupaciones de salud. No hubo cargos penales. Mi madre no presentó cargos. El plazo de prescripción de las antiguas lesiones había pasado. Pero su reputación estaba dañada. Los negocios sufrían. Estaba aislado. Susan me llamó un día. Me llamó. Por primera vez en 30 años. Quería que testificara que no es un monstruo. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Colgué. A principios de enero, mi madre se mudó a una pequeña comunidad de vida asistida en Poway, a 20 minutos de mi casa. Aún no era un centro de cuidados para la memoria, solo vida independiente con apoyo y recursos para el Alzheimer. La ayudé a mudarse. Trajo pocas pertenencias de la Casa de la Joya. Vincent todavía vivía allí. Pasé 40 años en esa casa, dijo. Nunca se sintió como un hogar. Este es más pequeño, pero es mío. Apartamento 214, Sunrise Senior Living de Poway. Alquiler, 3.800 al mes, cubierto por sus propios ahorros. Tenía una cuenta separada que Vincent no controlaba por completo. Establecí un horario de visitas. Miércoles y sábados. Lily podía venir una vez al mes, supervisada. Se corrió la voz en la comunidad de contratistas sobre lo que había pasado. Es un mundo pequeño. 3 empresas que habían rechazado a Danny en 2019 se pusieron en contacto, preguntaron por colaboraciones. Las proyecciones de ingresos de Danny saltaron a 95.000 al mes en enero de 2026, desde 70.000. La Asociación de Constructores de San Diego lo invitó a unirse a su comité de ética. Correo electrónico con fecha del 20 de enero, se tomó nota de su integridad durante la situación de Luna. Danny enmarcó su informe de la OSA. Lo colgó en su oficina. Un recordatorio, dijo. Puse las reglas claras con mi madre. La ayudaría con las decisiones médicas, la visitaría regularmente. Lily podría conocer a la abuela Diane en entornos controlados. Pero Vincent nunca era mencionado, nunca se le permitía el contacto con Lily. No habría fiestas juntos, ni reuniones familiares.
Si ella se reconciliaba con Vincent, mi implicación terminaba. Lo escribí, le di copias a su trabajadora social, a mi abogado, al expediente de los APS. Durante una visita en enero, mi madre preguntó, ¿crees que alguna vez me perdonarás? No lo sé, dije. Pero puedo cuidar de ti sin tener esa respuesta. Si esta historia te ha conmovido, ya seas un superviviente, conozcas a un superviviente o simplemente quieras apoyar la ruptura de los ciclos de abuso, comparte este vídeo con alguien que necesite oírlo, dale a suscribir y a la campana para no perderte historias reales sobre familia. Verdad y la fuerza que se necesita para alzar la voz. Finales de febrero de 2026, 8 semanas después de la conferencia de cuidados. Sábado por la mañana, 10 de la mañana. Un día soleado. Llevé a Lily a visitar a Diane en el centro de Poway. Lily entró corriendo en el apartamento, con la coleta balanceándose. Había estado nerviosa las primeras visitas, pero ahora se iluminaba cuando veía a mi madre. Abuela, te he dibujado una mariposa. Tiene alas moradas. Le tendió un papel arrugado a mi madre. Mi madre lo tomó con manos temblorosas, el Alzheimer progresando lenta pero notablemente, y lo estudió como si fuera la Mona Lisa. Es preciosa, cariño. Lily se subió al pequeño sofá a su lado, empezó a parlotear sobre el jardín de infancia, sobre su amiga Emma, sobre la oruga que estaban criando en clase. Yo me quedé en la puerta, observando. Mi madre se rió. Una risa real. No el sonido tenso y controlado que había oído toda mi infancia. No el silencio temeroso. Solo alegría. Lily me miró. La abuela está sonriendo, mami. Sonrió cuando le conté lo de la mariposa. Mi madre me miró a los ojos. Por primera vez en 30 años, vi su rostro sin el peso del miedo, sin la máscara. Susurró, apenas audible, por encima del parloteo de Lily, me salvaste, cariño. Parpadeé para contener las lágrimas. No, mamá. Te salvaste tú misma cuando viniste a mi puerta. Cuando elegiste la verdad. Me tendió la mano. Tentativamente, dejé que la tomara. Nos sentamos así un rato. 3 generaciones. Mi madre, que aguantó, yo, que escapé, y Lily, que nunca tendría que hacerlo. El ciclo se detuvo aquí. No con un perdón perfecto, no con una familia feliz restaurada, sino con la verdad dicha y los límites establecidos. Si estás sufriendo en silencio porque tienes miedo, recuerda esto, no estás solo. Y a veces, la persona que te salva es la que creías haber perdido. Gracias por escuchar mi historia. Si ha significado algo para ti, compártela con alguien que necesite oírla. Suscríbete para seguir más historias reales sobre familia, verdad y supervivencia.